Bienvenidos a un capítulo más de Programación en Español. En esta serie de Git ya hemos hablado sobre cómo usar Git de forma local y cómo es una herramienta que nos sirve mucho para manejar un proyecto. Y hoy, vamos a ver cómo usar Git de forma remota. Cómo subir, digamos, los repositorios a un sistema, a una página web que se llama GitHub y cómo acceder a estos repositorios remotos desde cualquier computador o compartirlo con algún colega, con algún colaborador. Bien, eso lo vamos a hacer con una característica de Git que se llama remotes, ¿cierto? Son remotos. Los remotos simplemente le permiten a uno tener copias de un repositorio en distintas partes de un computador o en distintas partes de la red. GitHub es un proveedor de un servicio de remotos en línea que le permite a uno almacenar proyectos que siempre y cuando sean de código abierto de manera gratuita. GitHub es una herramienta increíblemente popular y es usado tanto como en la industria privada. Las empresas privadas pagan por tener sus repositorios de manera privada allí, tener colaboración entre equipos y sobre todo para proyectos de código abierto. Bueno, yo creo que podemos entrar al screencast. Vamos al screencast. Bien, para empezar vamos a crear un nuevo repositorio para nuestro proyecto. Lo vamos a crear en TCP/Bros. ¿Sí? Para esto simplemente creamos un nuevo repositorio, le damos un nombre, en este caso tesis, una pequeña descripción y aquí podemos escoger si es público, si es privado o lo podemos inicializar, agregar un git ignore que es bastante útil. Sí, porque claro, básicamente estos git ignore son súper completos y eliminan todo tipo de archivos que nosotros quisiéramos eliminar usualmente, claro. Ajá. O agregar una licencia. Esto es bastante útil para proyectos de código abierto y todo lo demás. Y ustedes ya saben, si entra alguien a GitHub, ve su proyecto y no tiene una licencia, básicamente no lo puede usar. Claro. ¿Sí? En cuanto a los repositorios privados, ¿uno tiene que tener una cuenta premium o alguna cosa así? Sí, para tener repositorios privados básicamente hay que pagar, pero si usted tiene una cuenta de correo electrónico educativo, ustedes pueden pedir un descuento educacional, que es básicamente le dan un plan básico con varios repositorios privados. Bueno, aquí creamos el repositorio y lo que hace esto es crear un repositorio vacío, nos da aquí algunas instrucciones, ¿cierto? Entonces nos dice, bueno, para crear un nuevo proyecto, aquí tenemos para crear un nuevo proyecto. O para subir un repositorio que ya existe, listo. ¿Sí? En este caso tenemos un repositorio existente aquí con todos nuestros archivos, ¿sí? Con toda la historia. Bien, y queremos subir todo este proyecto con toda su historia a GitHub. Para eso utilizamos este comando primero, que lo que hace es que agrega un repositorio remoto a este repositorio local. Nosotros podemos listar los repositorios remotos con git remote -v. ¿Qué es en sí un repositorio remoto? ¿En qué consiste crear un remoto, pues? Crear un remoto es simplemente crear un alias para una URL, ¿cierto? Esta URL simplemente es una carpeta en alguna parte a la cual usted le puede, para la cual usted puede escribir y leer. Git no maneja repositorios centralizados. Básicamente un repositorio remoto es igual a un repositorio local. Es decir, yo aquí pude haber simplemente escrito no sé, la dirección de otro computador dentro de mi misma casa, ¿cierto? GitHub pues tiene esta convención de URLs con el nombre de usuario aquí, el nombre del proyecto, el nombre del repositorio, .git, ¿cierto? Listo. Entonces, agregar el remoto pues no hace nada. Esto no mantiene los remotos sincronizados automáticamente. Para sincronizar los remotos yo tengo que utilizar este comando push para actualizar los comandos que existen local, la historia que existe localmente en un remoto. En este caso, aquí agregamos un remoto llamado origin y vamos a sincronizar los cambios a un remoto llamado origin en la rama master. Entonces vamos a mandar este push. Lo que hace eso es manda toda la historia de mi proyecto y básicamente todo mi proyecto a GitHub. Entonces aquí podemos ver todo el repositorio.
Listo. Ahora, supongamos que yo soy el profesor entonces yo entraría a github.com. Yo estoy vinculado, por decirlo así, al repositorio. Veamos acá, tcpbros-tesis. Acá está la tesis muy importante. Y digamos que yo quiero descargar estos contenidos para hacer modificaciones sobre él. Él me dice acá clonar o descargar. Uno puede descargar el .zip con toda la información o uno puede clonar. ¿En qué consiste clonar? Es copiar esta dirección, ir digamos a una carpeta en donde uno quiera almacenar la información, en este caso digamos documentos, programación en español, y acá voy a clonar, voy a descargar esos documentos como un repositorio en Git, escribo git clone y la dirección que me da acá. Al hacer eso, él está clonando esta carpeta tesis, estos documentos de tesis. Y si entro a tesis, me queda todos los documentos y acá me queda inclusive todo el historial. Sí, acá toda la historia del proyecto toda está la historia dentro de su repositorio. Listo. Ahora, supongamos, digamos que yo soy el profesor, ¿no? Y como soy el profesor, voy a hacer un par de revisiones. Voy a abrir estos documentos en Sublime Text. Y digamos que voy a entrar al capítulo 1 para hacer unas modificaciones. Digamos que en este capítulo introductorio del capítulo 1 no me gustó, yo creo que sobra. Lo voy a borrar. Al borrar y guardar, si escribo acá git status, me aparece que se modificó el capítulo 1. Puedo hacer un commit de los cambios. Git commit -am para que lo agregue. Elimina un párrafo en el capítulo 1. Listo. Supongo que estos cambios todavía no se han subido al repositorio que está en GitHub, ¿no? Sí, en este momento solamente hay 8 commits todavía y todavía la contribución de su usuario no ha aparecido. Entonces ahora, para que aparezcan allá, tenemos que utilizar un comando que es git push. Okay. Git push. En este caso tengo que decir que voy a pushear a origin desde mi rama master. Listo. Él me pide mi usuario y él me pide la contraseña. Y él me devuelve un error porque me dice que no tengo permiso para modificar este repositorio tesis.git. Entonces supongo que el dueño del repositorio, que en este caso es Oscar, me debería dar un permiso. ¿Cómo se hace eso desde GitHub? Listo, para eso vengo a la ventana de configuración del repositorio y voy a Collaborators and Teams, ¿sí? Aquí puedo administrar los colaboradores de una manera bastante eficiente, pero en este caso solamente voy a agregar a Miguel Gondo como colaborador del proyecto. Y entonces aquí me dice, bien, él va a tener acceso a escribir. Aquí hay un link de la invitación y puedo cancelar la invitación en caso de ser necesario. Y acá dice que Miguel entonces está esperando por la respuesta. Entonces si yo entro a mi perfil, digamos, me devuelvo a la página de GitHub, si veo mis notificaciones, él me dice, tengo una invitación para unirme a colaborar en tcpbros-tesis. Voy a entrar a ella y voy a decir si acepto la invitación. Y una vez hago eso, supongo que ahora sí me va a dejar hacer git push origin master. Otra vez mi usuario, otra vez mi contraseña. Y ahora si veo el git log, se ve mi cambio acá en el párrafo 1, ¿no? Sí. Ese siempre estuvo ahí porque era su repositorio local, pero ahorita en el repositorio remoto, si miro todos los commits, básicamente esto es como una versión web de git log, aparece el cambio que usted realizó, ¿sí? Sin embargo, si yo hago git log en mi repositorio local, aún no aparece ese cambio. Para obtener ese cambio yo utilizo git pull. ¿Sí? Al escribir git pull estoy simplemente actualizándome con lo que haya en ese repositorio remoto. Ajá, sí. Entonces recuerden que al principio cuando empezamos esto, yo dije git push -u, ¿cierto? Sí. Entonces git push -u origin master hace que esta rama local master esté conectada con origin master. Entonces cuando yo digo git pull, él infiere que lo que quiero hacer es git pull origin master. Ok. Listo.
Entonces ahorita veamos otro caso. En este caso yo voy a hacer algunas modificaciones. No sé, voy a venir a la introducción y voy a agregar un nuevo capítulo, un nuevo párrafo. ¿Sí? Entonces, como siempre está modificado, tengo que hacer un commit. Un párrafo, ¿verdad? ¿Sí? Y estos cambios están disponibles en mi repositorio, ¿cierto? Claro, todavía Ahora, no digamos se han que subido. simultáneamente, antes de que yo haga push, usted va a hacer otro conjunto de cambios. Listo, entonces voy a limpiar acá. Digamos que estuve revisando el resumen. Voy a abrir acá el resumen y me di cuenta que faltaba cierta información importante y la agregué. Listo, al hacerlo entonces voy a guardar acá y si reviso acá con git status me aparece que se modificó en ese resumen. Digamos que yo voy a hacer el commit y voy a hacer un push. Git commit -am agrega información en el resumen. Listo, digamos que hago git push. Listo, ya los cambios están comprometidos y ya se subieron al repositorio remoto. ¿Cierto? Pero entonces veamos que los commits que hay aquí es el B21D46 y después el B3EAF8F, lo que sea, ¿cierto? Y si yo vengo aquí y digo git log, yo tengo el B921, tal cual está acá, ¿cierto? Y después 6ED995, ¿cierto? Entonces ahí como que hay cierto problema. Entonces ahora, si yo digo git push, él le va a decir, pero ¿cómo así si no está sincronizado con la rama? Él me va a decir, bien, yo sé de un commit B3EAF8F, lo que sea, y usted no sabe de él, ¿qué pasó aquí, cierto? Entonces, para resolver esto, yo tengo que hacer un git pull. ¿Sí? Entonces, al hacer el git pull, Git se da cuenta, hey, bien, había una discrepancia, ¿cierto? Para mí, localmente, el B98 era seguido inmediatamente de 6F, lo que sea, ¿cierto? Pero hay un B13AF8F que es hijo de este. Entonces, lo que hace es que se crea un commit que junta los dos cambios. Pero entonces, ¿qué pasa si escribimos git log? Entonces aparecen los cambios aquí ordenados. Pues primero que todo aparece este merge, que lo que hace es que básicamente combina estos dos cambios. Dos ramas, ¿cierto? Combina dos versiones distintas y aparecen aquí los cambios, mi cambio y el cambio de Miguel, ¿cierto? Estos de acá aparecen por orden de tiempo, básicamente, ¿cierto? Este fue realizado a las 10:48 y este fue realizado a las 10:53, ¿cierto? Y ahora ya puedo hacer git push. Listo, entonces ahorita aparecen mi cambio y el cambio de nivel y finalmente este merge, ¿cierto? Estos merge conflicts son usuales, ¿cierto? Git hace un gran trabajo resolviendo el hecho de que usted cambie un archivo diferente y no presentándome con una super ventana diciéndome, oh no, yo no soy capaz de entender esto, pero es mejor evitar este tipo de commits que no agregan nada a la historia. Simplemente esto fue un pequeño desliz en pequeño desliz en el proceso de desarrollo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, para evitar esto, primero que todo, acordarnos de siempre hacer git pull antes de comenzar a trabajar, git push apenas terminamos de trabajar. Y otra opción es trabajar con workflows que eviten este tipo de problemas, este tipo de conflictos. Esos workflows los vamos a ver en capítulos siguientes, ¿cierto? Por ejemplo, Git Flow es uno bastante famoso, lo vamos a ver en un capítulo siguiente. Bueno, con eso concluimos el screencast. Como siempre, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Comenzamos viendo cómo crear un repositorio en GitHub, crear el perfil y
y usando simplemente la herramienta que está ahí en línea. Vimos el comando git clone para clonar un repositorio público que esté en GitHub. Vimos el comando git remote que sirve para administrar los remotos, bien sea para enlistarlos, para crearlos, para borrarlos. Vimos cómo usar el comando git push para actualizar los cambios que hemos realizado en el remoto, para subir estos cambios. Vimos cómo usar git pull para traer los cambios que se han realizado. Es una muy buena práctica siempre comenzar escribiendo git pull para tener la versión más actualizada y evitar conflictos que se puedan generar. Por otra parte, repasamos los comandos git log, git commit y git status. Para más información en estos comandos se pueden ver los primeros 2 videos de la serie. Sí, bueno, en próximos videos vamos a empezar a trabajar con un flujo de trabajo que se llama Git Flow, que evita conflictos tales como los que vimos en el screencast al final, y tal vez nos vamos a adentrar un poquito más en el tema de ramas y en un tema que asusta a veces a los usuarios, que es merge conflicts.